Hay una parte importante en la labor del acoso, que inicio en el libro, el maltrato psicológico, que es el tratamiento de los síndromes de acoso. El tratamiento de los síndromes de acoso tiene unas características peculiares. Cuando empecé a ocuparme de este problema hace ya más de 10 años, encontraba que muchas personas que habían sufrido de acoso psicológico no habían sido correctamente tratadas en los centros de salud, por los psiquiatras, por los psicólogos, entre otras cosas porque no estaba bien conocida esta patología y además porque había una influencia correcta. Una influencia quiero decir que es una forma muy buena de enfocar el problema, otros tipos de problema. Y que era la forma de explicar al paciente que lo que le está ocurriendo tiene que ver con algo que él ha hecho y eso puede funcionar en algunos tipos de trastornos psiquiátricos. Eso ciertamente es el enfoque adecuado en los trastornos de personalidad. Son personas que se quejan mucho de que las dificultades que tienen con todo el mundo, pero realmente no es que tengan dificultades con todo el mundo, es que hacen tal tipo de cosas que provocan una reacción negativa de los demás y ese enfoque adecuado con los trastornos de personalidad es hacer ver al paciente desde el primer momento que él está haciendo algo para tener mala relación con el resto de la gente. Y sin embargo ese enfoque es exactamente el peor con la persona que ha sufrido acoso psicológico. Eso produce una segunda victimización. No mejora al paciente, le empeora. Y en los años hasta el 1900, en el año 95, hasta el 96, hasta el 97, hasta el 98, pues era el enfoque estándar en los tratamientos psicoterapéuticos. Y fue Marie-France Irigoyen, debo reconocer que en mis lecturas fue la primera que claramente dijo el acosado está respondiendo de una manera normal a un ambiente tóxico. Y estoy de acuerdo. Eso me parece que es la idea. Lo que está enfermo es el entorno. El paciente está respondiendo como buenamente puede y lo normal es que responda mal, lo normal es que sufra. El problema es como el paludismo, no es que una persona tenga fiebre porque le gusta tener fiebre, una persona tiene fiebre porque le ha picado un mosquito venenoso y está reaccionando como buenamente puede con una enfermedad. Eso pasa en el acoso psicológico. En el enfoque, independientemente de que casi siempre hace falta un enfoque farmacológico, sobre todo en los casos avanzados, un enfoque farmacológico generalmente con antidepresivos. No suele ser muy recomendable ni muy útil las drogas, los fármacos sedantes, los fármacos tranquilizantes. Sí, los antidepresivos por una razón. El paciente está deprimido, o sea, está deprimido en todos los sentidos. Su cerebro no está funcionando bien porque el acoso produce una situación de estrés que lleva a un agotamiento, que lleva a una disminución de la función cerebral, que lleva a una disminución de la producción de neurotransmisores. Es uno de los efectos del estrés, no solo del estrés por acoso psicológico o por maltrato psicológico. El estrés por sobreesfuerzo lleva al mismo tipo, el estrés ambiental de cualquier tipo lleva a las mismas alteraciones cerebrales, pero el enfoque es fundamentalmente psicoterapéutico. Con todos los tratamientos, hemos tratado más de 600 personas con síndromes patológicos derivados del acoso psicológico, fundamentalmente derivados del maltrato psicológico, también personas con experiencia de maltrato psicológico familiar, aunque el desarrollo es distinto. Hay una cosa que no voy a hablar en esta conferencia, muy a mi pesar porque me parece muy importante, que es los síntomas que produce el acoso psicológico y el desarrollo de estos síntomas, no solo los síntomas inmediatos, sino cómo evolucionan a lo largo del tiempo, los 4 modelos de evolución importante que hay a lo largo del tiempo. Pero lo importante es el tratamiento. El tratamiento, descubrimos que este enfoque apropiado para las personas que habían sufrido acoso psicológico se podía extrapolar a otras personas en situación de crisis, a otras personas que habían sufrido, que sufrían patología derivadas de o producidas por dificultades en el entorno. Lo hemos llamado una norma o un progreso de autodominio en 7 pasos. Hemos clasificado las intervenciones terapéuticas en 7 etapas, en 7 niveles, son 7 procedimientos que a su vez se pueden clasificar en 3 grupos. El primer grupo es terapia.
El primer nivel es la terapia. Terapia quiere decir que la persona está sufriendo unos síntomas, está funcionando por debajo de su capacidad normal de función, aparte de estar sufriendo, está disminuyendo su capacidad de funcionar, de rendir, de relacionarse, etc. El primer paso en la terapia lo hemos llamado tomar posesión. Tomar posesión quiere decir que los problemas que uno tiene son propios y que la solución que uno va a dar a esos problemas es propio y que la recuperación solamente la puede hacer uno mismo. La curación solamente la puede hacer el enfermo. Un momento. Necesita saber cómo, necesita descubrir un procedimiento, necesita tener una herramienta, necesita tener una base, necesita tener una ayuda, necesita tener un apoyo, necesita tener un consejero, necesita tener un maestro que le enseñe el procedimiento y que le supervise y que le guíe cómo lo aplica. Es cierto, no lo puede hacer solo, necesita que alguien se lo explique, le enseñe, le apoye, pero lo tiene que hacer él. Es como ir en coche. Uno tiene que conducir el coche, estás conduciendo tu propio vehículo, que es tu propia vida, lo tienes que hacer. Es imposible, el vehículo no funciona, está todo roto, uno no ve, uno no ¿de acuerdo? Sí, pero es tu vehículo y es tu vida. Entonces, esto es importante, el importantísimo descubrimiento que quiero transmitiros es la gran diferencia que hay entre el concepto de responsabilidad y el concepto de culpa. En el método terapéutico antiguo se confundía. Cuando se decía, bueno, tu vida es tuya y tienes que ser capaz de superar tus problemas y defenderte de la gente que te acosa, perfecto. Y la forma de decirlo y la forma de entenderlo era que era el paciente, era culpable de lo que le estaba pasando, tenía la culpa. Es un gran error, no es culpable. Los culpables son los que le han acosado, los que le han maltratado, los que le están haciendo la vida imposible. Ahora bien, es lo que sí es responsable de su curación. Responsable quiere decir la persona que responde. La persona que responde es cuando dice, ¿quién es el responsable de que Pepito esté sano y feliz? Pepito. Él es el responsable, él responde de su vida, de su curación, de su salud. Y el gran error de muchos acosados y también de muchos terapeutas, que caen en el extremo opuesto, de decir, bueno, el acosado, pobre, hay que ayudarle, hay que sacarle adelante, hay que tal. Un momento. El único que puede salir adelante, el único que puede curarse es él. Necesita saber cómo se hace, claro, para eso estamos los terapeutas, o sea, nosotros somos los que conocemos el método, el procedimiento y tenemos que transmitirle, enseñarle, y aquí viene el gran concepto básico de la, hemos llamado después, porque ha seguido evolucionando este método y ahora se llama la psicoterapia secuencial integradora. El gran concepto es que el paciente va progresando desde un estado de daño total, incapacidad total, depresión absoluta, en el que está a punto de considerar que la muerte es mucho mejor que lo que él está viviendo en ese momento, a un estado progresivo en el que llega a ser lo que podríamos llamar un maestro de bienestar a su alrededor, en que llega a convertirse en una personalidad positiva que no solamente está bien y supera las dificultades del entorno, sino que es capaz de transmitir, trasladar esta experiencia, esta capacidad sin gran dificultad a su entorno, incluyendo a sus familiares, incluyendo a sus compañeros, incluyendo a sus amigos. Ese progreso es lo que hace maravillosa la psicoterapia secuencial integradora, como de manera progresiva, en 3 niveles, cada un nivel en 3 etapas, se va progresando del 0 al infinito, podríamos decir, se va progresando de la más absoluta desgracia a ser no solamente una persona feliz, estable, creativa, sino alguien que puede ayudar y mejorar el entorno. Bueno, eso se hace con método. Los seres humanos han construido pirámides con método. De las piedras del desierto han salido grandes ciudades. ¿Por qué? Pues nuestra capacidad, estamos hechos para eso. Y el primer paso es tomar responsabilidad de nosotros mismos. Lo hemos llamado tomar posesión de la capacidad que uno tiene, tomar posesión de sí mismo. Puede ser que lo único que uno tiene es una sensación de gran sufrimiento. Hay que tomar posesión. Les diré que las personas que están en el estadio 1 es un gran reto terapéutico. No todos los terapeutas encuentran fácilmente la manera de ayudar al paciente a tomar posesión. Hace falta un gran periodo de relación empática, hace falta un gran periodo de experiencia en validación. La empatía interactiva es la que es útil. La empatía simple de que yo me doy cuenta de lo que tú sientes no tiene mayor utilidad. Lo que sí que tiene una enorme utilidad es que yo me doy cuenta de lo que tú sientes y tú te das cuenta de lo que yo siento en relación con lo que tú sientes. El paciente está sufriendo y yo capto su sufrimiento, pero capto una cosa más importante todavía. Capto qué sentimiento o qué acción mental
puede mejorar ese sufrimiento, y eso es lo que transmito. La empatía es interactiva. El paciente que no entiende al terapeuta no se va a curar por mucho que el terapeuta le entienda. Y lograr esa interacción, esa validación mutua, es parte de la terapia. No es ningún milagro, no es ningún misterio, se hace, hay que saber hacerlo. Como todas las cosas se aprenden, con la práctica, con la observación, con la repetición. El concepto de responsabilidad puede tomar, hay muchos pacientes que llegan ya con su etapa 1 completa, llegan ya directamente para aprender la etapa 2, pero hay pacientes que no, hay pacientes que necesitan años para superar la etapa 1. Es algo que hay que saber. El primer paso, y no solamente ya nos salimos del tratamiento del acoso, el primer paso en un tratamiento psicoterapéutico es saber, este paciente tiene la etapa 1 bien hecha, ya sabe que es responsable de su vida, de su existencia, de su felicidad y que lo único que necesita es mejorar sus métodos, sí, entonces pasemos a la etapa 2. La etapa 2 es aprender a mantener la calma, aprender a que pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, hay siempre una actitud mental que podemos tener, que es mantener la calma. Mantener la calma quiere decir, recojo mis fuerzas y las guardo. Y ya veré luego qué hago con ellas, ya veré cómo las utilizo. Y si no las puedo utilizar de ninguna manera, me limito a recogerlas, a guardarlas y a esperar que pase la tempestad. Mantener la calma es totalmente imposible si uno no sabe cómo hacerlo. Mantener la calma es una técnica. Mantener la calma es una capacidad natural que todos tenemos y que es muy fácil de hacer en situaciones óptimas. En situaciones de estrés, en situaciones críticas, en situaciones difíciles es más difícil. Y existen procedimientos para aprender no a mantener la calma, sino a desarrollar la capacidad de mantener la calma. Son las técnicas de meditación, la técnica, después de ensayar y probar distintas técnicas de inducción de estados ampliados de conciencia, hemos decidido quedarnos con una modificación del entrenamiento autógeno, de la psicoterapia autógena. Es una técnica muy antigua, muy conocida, pero muy eficaz para aprender el procedimiento de mantener la calma. Pero repito, lo importante no es mantener la calma, no se trata de relajarse, no es relajarse, es entrenarse para que nuestro cerebro desarrolle y como si estuviéramos desarrollando nuestra musculatura mediante la gimnasia, con el entrenamiento apropiado nuestro cerebro desarrolla de manera natural su capacidad de mantener la calma en la situación que sea. Incluso desarrolla también la capacidad de mantener la atención, lo mismo que se puede desarrollar la memoria, la capacidad de mantener la calma se desarrolla con el procedimiento adecuado. Y es importante saber que no es relajar. Ciertamente, la persona que sabe mantener la calma está relajada, es cierto, pero el objetivo no es relajarse, el objetivo es entrenar la capacidad natural de mantener la calma. Bueno, esto ya veréis los que sigáis el programa de formación en psicoterapia secuencial integradora, como esto es más interesante y más complejo de lo que parece, la diferencia entre relajarse y desarrollar la capacidad de mantener la calma. El tercer paso, cuando una persona sabe estar tranquilo, puede dar el tercer paso. El tercer paso lo hemos llamado minimizar el daño. Minimizar el daño quiere decir que siempre hay un daño. Descubrimiento importante en la terapia con los acosados es que, como es lógico, una persona que ha sufrido acoso no quiere sufrir. Es cierto, yo tampoco. Nadie quiere sufrir, todos estamos en contra del sufrimiento. Paradójicamente, el descubrimiento consiste en que el sufrimiento es inevitable. El daño es inevitable. Cuando nos llueve o nos da el sol, nos está haciendo daño. Cuando respiramos una bacteria, nos está haciendo daño. Cuando alguien nos insulta, nos injuria o impide que desarrollemos lo que tenemos derecho a desarrollar, nos está haciendo daño. El primer daño es el daño que no depende de nosotros, es el primer daño que ocurre, las circunstancias, las personas, las intenciones malvadas de otros o la pura casualidad, todo eso nos produce daño. El primer daño es inevitable. Y como es inevitable, no queda más remedio que aguantarse, aceptarlo, quedarse con él, y la vida es muy dura, de acuerdo. Pero hay otro daño, que es el segundo daño. El segundo daño es el que uno produce. El segundo daño es la respuesta destructiva que muchas personas, todos, de manera instintiva, tenemos ante el primer daño. Cuando decimos no hay derecho, esto es insoportable, es intolerable, la situación, la sociedad está enferma, la gente es malvada, y cómo he podido yo ser tan estúpido para no darme cuenta de que esto iba a pasar, etcétera, 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 estamos cometiendo el segundo daño. El segundo daño es un gasto de energía y además es un daño sobreañadido, es un daño que lo estoy haciendo yo. Como lo estoy haciendo yo, lo puedo dejar de hacer. Me puedo quedar, el primer daño no lo he hecho yo, no me queda más remedio que aguantarme. El segundo daño sí lo estoy haciendo yo, lo puedo dejar de hacer. Minimizar el daño es fácil cuando uno sabe mantener la calma. Cuando uno no sabe mantener la calma es totalmente imposible. Uno se arrastra se autoestresa, uno se autoenciende, uno se autoenfada o se autocompadece o se
autodeprime o uno mantiene reverberantemente la situación, y por eso encontramos personas que fueron acosadas hace 10 años y que actualmente siguen todavía reviviendo esa situación y siguen todavía autodestruyendo con ese efecto. Hay que minimizar el daño. Pero para minimizar el daño, bueno, hace falta mantener la calma. Desde la calma es cuando uno puede distanciarse y decir, es verdad que estoy sufriendo, pero también es verdad que puedo aumentar mucho este sufrimiento y no lo voy a hacer, lo voy a minimizar. Una vez que se minimiza el daño, ya tenemos a la persona, digamos, curada, entre comillas. La tenemos en situación normal. Ha pasado de estar muy enfermo a estar en una situación en que puede mantener la calma, puede ver las cosas con cierta distancia, puede sufrir lo inevitable. Si es inevitable, ¿para qué lo vamos a evitar? Lo único que hay que hacer es pararlo, acotarlo, reducirlo, que no vaya más, que no progrese en su mínima. Sorprendente. Cuando uno descubre el segundo daño y lo elimina, es sorprendente lo poco que molesta el primer daño y además de eso la cantidad de energía disponible que uno tiene para solucionarlo. Y entonces es cuando estamos en posición de pasar al segundo nivel. El segundo nivel lo he llamado optimización. La persona está básicamente sana, pero todavía está funcionando al mínimo de su capacidad, de su potencialidad. Por eso lo hablamos de optimizar. Vamos a optimizar lo que está haciendo. El primer paso de optimizar tu vida, optimizar los recursos que uno tiene, es comprender la situación. Comprender la situación quiere decir que ya minimizo el daño, pero el daño está procediendo de una situación. ¿Y por qué esta situación me está haciendo daño? Hay que comprender las dinámicas de la situación. Hay muchas intenciones, hay mucha gente, muchas mentes. El acosado no entiende que por haber tenido una buena idea le vayan a hacer daño. ¿Por qué? No es lógico, hay que entender la situación y entonces descubre la dinámica de la envidia. El acosable típico, como tiene ese rasgo que he descrito como la inocencia psicológica o la ingenuidad psicológica, el acosable típico no sabe que el proponer una buena idea le puede estropear los planes a alguien que está medrando gracias a que unas ideas menos creativas han sido impuestas por él. Está vendiendo su empresa, está vendiendo unos aparatos defectuosos y se está haciendo rico, y entonces el acosable de repente llega con una gran idea de que vamos a comprar los aparatos a otra empresa que los hace mejor. El que entiende la situación se da cuenta de que va a tener un serio problema este acosable. Y el acosable empieza a comprender la situación, empieza a darse cuenta de las dinámicas malévolas que son posibles, empieza a curarse de su ingenuidad psicológica. La ingenuidad psicológica es un don, es algo bonito. A mí me gusta la gente que es psicológicamente ingenua, da gusto tratar con ellos cuando uno tiene buenas intenciones, pero hemos de reconocer que es un defecto en el desarrollo psicológico. Las personas tienen buenas intenciones y las personas tienen malas intenciones. Tienen intenciones perversas, tienen intenciones de conveniencia. Y hay que saberlo, hay que tener el desarrollo intelectual para saber detectar las intenciones malas de los demás, sin caer en la paranoia de pensar que todo el mundo tiene mala intención. El paranoico es el espectro opuesto al ingenuo psicológico, es el que da por sentado que todo el mundo tiene malas intenciones, lo cual tampoco es verdad. Y hay otro factor que hay que tener en cuenta: muchas veces las cosas que ocurren no dependen de la intención de nadie, son casuales, son ocurrencias más o menos fortuitas. Azar. El azar es una palabra española, es una palabra castellana que viene del árabe y, según me han dicho mis amigos que saben árabe, yo realmente no estoy seguro, pero les creo, dicen que azar viene de otra palabra, azar árabe, que significa lo dado. Lo dado es lo que Alá nos da, lo que Dios nos da. Lo dado es lo que ocurre sin que nadie intervenga. Eso es lo dado. Bueno, nosotros lo entendemos más como las cosas ocurren sin ninguna razón, pero también lo podemos entender como que es que las cosas que son así, sin más. No, nadie ha intervenido en que la cosa sea así. El azar, la intención. Y la tercera cosa son las leyes naturales, la ley de causa-efecto. Hay 3 factores que influyen, que yo sepa. Seguro que si nos ponemos a pensar hay más. En las cosas que ocurren, todo lo que ocurre por causa y efecto, ocurre por intención de alguien que tiene el propósito de que eso ocurra, y ocurre por azar, porque es que la vida es así, son las cosas. Eso nos lleva a comprender la situación externa y a comprender la situación interna. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué mi cuerpo está como está? ¿Por qué tengo dolor en la garganta o en la cabeza? ¿Por qué tengo el sentimiento que tengo? ¿Por qué pienso las cosas que pienso? Comprender la situación interna es un proceso de entrenamiento en el criterio. Todos tenemos criterios. Criterio es el procedimiento que seguimos para saber la realidad, para conocer la verdad.
Y el criterio que más se conoce, que más se piensa, es el criterio racional. Damos mucha importancia a nuestra capacidad de pensar y de razonar, está bien, pero el criterio racional es solamente uno de los criterios. Damos mucha importancia al criterio social, y está bien. El criterio social es lo que la cultura dice, lo que las normas dicen, lo que la gente piensa, etc. Hay otros dos criterios que no les damos importancia, porque no sabemos manejarlos, nadie nos enseña. En la psicoterapia secuencial integradora sí, se enseña, se aprende cómo manejar y cómo ayudar a aprender a manejar estos criterios, que es el criterio sentimental. Cada sentimiento es una opinión. Cada sentimiento es una opinión tomada con una parte primitiva del cerebro, tomada con una parte directamente heredada de nuestros antepasados animales, mamíferos prerracionales. No podrían pensar, pero podrían perfectamente procrear, agruparse, huir, sobrevivir, medrar, extenderse, dominar la tierra, todo lo que ustedes quieran, sin razón. Simplemente con un sistema cerebral que en nosotros está representado por el llamado sistema límbico, y ese aparato cerebral razona a su nivel. De esa forma de razonar nosotros lo llamamos sentimientos. Los sentimientos nos dan una información valiosísima si sabemos utilizarlos, y está el criterio sentimental. Y luego está el criterio corporal. A cualquiera que se fije en su cuerpo se dará algunos más y otros menos. A los que les pasa mucho les decimos que somatizan. El cuerpo responde. Cuando estamos en unas situaciones, hay gente que tiene dolor en el cuello, nota que tiene tensión en la espalda, nota que tiene tensión en las mandíbulas, nota que tiene un vacío en el estómago, notan una ansia, una dificultad de respirar. El cuerpo razona, el cuerpo responde, hay una inteligencia corporal. Entonces el aprendizaje en el criterio es aprender a entender la situación interna. ¿Qué es lo que estáis razonando? El razonamiento racional, generalmente todos estamos entrenados desde pequeños para utilizarlo y para entenderlo. Pero el criterio sentimental no he conocido a nadie que haya sido entrenado o que venga ya entrenado. Las personas, los alumnos que están saliendo de nuestra escuela de psicoterapia secuencial integradora son expertos en conocer el criterio sentimental. Y algunas personas afortunadas, dotadas por la naturaleza y la buena suerte, pues también conocen su criterio sentimental de manera natural, espontánea. Vale. El criterio corporal es otro tercer criterio, que también, o cuarto criterio, que hay que conocer. El criterio de cómo está mi cuerpo reaccionando a distintas situaciones. Los cuatro criterios son distintas formas de entender la realidad. El criterio que verdaderamente importa es el quinto criterio. El quinto criterio es el compuesto. ¿Qué hago yo finalmente con mis 4 niveles de información? ¿Qué hago yo? ¿Qué decisión tomo? ¿Cómo actúo? ¿Qué posición voy a tomar? Es una combinación de criterios. No me quiero extender en esto, solamente quiero deciros que hay procedimientos para ayudar a comprender la situación. Es el primer nivel de optimización. Una vez que la situación la hemos comprendido, comprendemos cómo somos nosotros, cómo estamos actuando, comprendemos cómo es la situación donde nos movemos y cómo la situación nos está influyendo, y podemos decidir la condición. Decidir la condición tiene 2 aspectos. Uno es saber lo que uno quiere, lo cual no es tan fácil como parece, pero es relativamente fácil. Saber lo que uno quiere. Hay que saber lo que quieres. Hay que tener en la vida un propósito, hay que tener un deseo, o muchos, pero si son muchos hay que tenerlos jerarquizados. Tiene que haber un deseo 1, un deseo 2, un deseo 3, tiene que haber un propósito, una decisión, un objetivo en la vida. Por 2 razones. Una, porque es más fácil conseguirlo, y otra, porque los seres humanos estamos construidos, estamos fabricados de manera natural para perseguir objetivos. Somos seres orientados al futuro. Supongo yo que eso a los animales no les pasa, pero nosotros tenemos un órgano cerebral que los animales no tienen. Nosotros tenemos la capacidad de prever el futuro, nosotros tenemos la capacidad de hacer planes para el futuro, nosotros tenemos capacidad de anticipar el futuro, y esa capacidad nos esfuerza o nos obliga o nos aconseja que en cada momento presente vivamos el presente, pero al mismo tiempo el presente incluye una predicción de futuro. En cada presente estamos viviendo inevitablemente una predicción, una anticipación del futuro, lo cual es mejor reconocerlo y decir, vale, tengo un futuro porque tengo una decisión de cómo quiero que sea mi futuro. Eso es saber lo que uno quiere. Y saber lo que uno quiere tiene otro matiz importante, que es qué es lo que estamos dispuestos a hacer para obtener lo que queremos. Yo quiero ser muy rico, pero francamente no quiero renunciar a mis amigos, ni quiero renunciar a actividades totalmente improductivas, y soy un poco perezoso, no me gusta madrugar, y he pensado que con tener dinero suficiente para vivir bien me basta, no quiero ser millonario. Bueno, sí que quiero,
pero no estoy dispuesto a aceptar las condiciones necesarias para llegar a esa situación. Eso es decidir la condición. Decidir la condición es una combinación de saber qué es lo que uno quiere y al mismo tiempo decidir hasta qué punto, qué esfuerzo uno quiere hacer. Decidir la condición es complejo, más complejo que simplemente saber lo que uno quiere ya es importante. Decidir la condición, el segundo paso, es un poquito más complejo que eso. Ese es el segundo paso de optimización. Y el tercer paso de optimización es la proacción. Proacción es un término que he tomado de los especialistas, curiosamente, en personas como Covey, especialistas en management, especialistas en empresarios, pues a los empresarios les enseñan lo que es ser proactivo. Ser proactivo es simplemente hacer las cosas que hay que hacer para que algo ocurra en el futuro. Ser proactivo es lo contrario de ser reactivo. Ser reactivo es muy fácil. Ser reactivo es hacer lo que se nos ocurre en base a lo que nos ha pasado. Si usted me insulta, yo voy a reaccionar insultándole, o enfadándome, o deprimiéndome, no sé, cada uno tiene su forma de reaccionar específica. Ser reactivo es ser el efecto de las causas que los demás ponen en marcha. Ser reactivo es ser esclavo del pasado. Ha ocurrido algo, en consecuencia yo reacciono de tal manera en base a lo que ha ocurrido. Y además, normalmente, típicamente me siento muy justificado. Digo, ¿qué quiere usted que yo haga con lo que me ha ocurrido? Esto me lo enseñó una paciente. Perdón si alguno ya me ha oído la anécdota, siempre la repito porque no lo puedo evitar en acordarme y me enternece. Una paciente una vez deshecha en llanto me decía, pero doctor, ¿cómo quiere yo que esté con lo que me han hecho? Y tenía toda la razón del mundo. Y yo pensé en decirle, pues sí, tienes razón. Entonces de repente caí en la cuenta, me estaba haciendo una pregunta seria, me estaba haciendo una pregunta en la que le iba la vida, me estaba diciendo, ¿cómo quiere usted que yo esté con todo lo que me han hecho? Entonces yo tuve una respuesta intuitiva totalmente, que fue decirle, ¿cómo quiero yo que tú estés? Yo quiero que tú estés feliz, contenta, realizada, logrando todos tus deseos en la vida, así es como yo quiero que tú estés. Es verdad, yo quiero que estés. Y si no quieres tú estar así, es que eres tonta. ¿Cómo quieres tú estar? Pues bien. ¿Cómo vas a querer estar? Feliz. ¿Cómo vas a querer estar tú? Pues por encima de la situación, obviamente. Eso es lo que tú quieres. Ese es el paso 2. ¿Qué es lo que yo quiero? Y el paso 3 es la proacción. ¿Qué hay que hacer para llegar a donde yo quiero hacer? La proacción es ser causa de lo que va a ocurrir. La proacción es vivir en base al futuro. No ser esclavos del pasado, ser creadores de futuro. Tercer paso. Cuando tenemos una persona así, cuando tenemos una persona que es responsable de su vida, que mantiene la calma, que cuando sufre un daño pues lo acepta pero lo minimiza, no deja que vaya más, que entiende las dinámicas que hay a su alrededor, sabe perfectamente cómo es él y cómo es su entorno, que es totalmente capaz de saber en todo momento qué es lo que quiere y que además sabe qué es lo que tiene que hacer para conseguir lo que quiere, que de manera espontánea, natural, reacciona como tiene que reaccionar para que las cosas sean como él quiere que sean. Cuando tenemos una persona así, hemos creado una nueva realidad, tenemos un nuevo ser humano, tenemos una persona que en ese momento está viviendo una vida distinta, tenemos una persona que primero detoxifica. En un ambiente tóxico, esa persona minimiza el daño, no solo el que él sufre, sino el que hay a su alrededor, reduce los problemas a su mínima dimensión. Hay problemas, pero son mínimos y aparte de eso estamos construidos fabulosamente para resolver los problemas. Es nuestra especialidad como seres humanos, es resolver problemas. El segundo, digamos, otro de los factores de la nueva realidad es que uno contagia serenidad. Uno ves la vida de una forma en que los demás dicen, pues tendrá razón, será esto perfectamente resolvible. Y el tercero es que enseñes el procedimiento, algunos de manera profesional. Algunos de manera profesional, nos dedicamos a eso, es nuestro trabajo. La psicoterapia secuencial integradora es nuestra forma de trabajar, pero hay mucha gente que no son terapeutas, que tienen cualquier oficio, se dedican a cualquier cosa, pero que saben cómo de manera no reglada, de manera oficiosa, de manera intuitiva, de manera casual, de manera incidental, cómo transmitir esta forma de ver las cosas que han ido aprendiendo a través de las etapas anteriores. Y así hemos llegado desde la más absoluta destrucción hasta ser una persona feliz, creativa y útil a la sociedad. Es decir, no es tan malo el sufrir acoso. Es empezar en el punto 0. Es decir, estoy en el punto 1 de mi existencia y quiero llegar al punto 7. Y ese es mi trabajo. Muchas gracias. He terminado.